Adelante, hermano Daniel. Creo que está, profesor, mi opinión es que no es un libro sencillo, pero sí está escrito para todos los coparticipantes, ¿no?, en las tribulaciones, en los padecimientos como iglesia. Creo que está abierto, corrió la cortina para todos, aunque tenga partes difíciles de entender, Cambio. Así es, profe. Me manifiesto y apoyo lo que dijo el pastor, ¿cierto? Pastor Sergio, pastor Rabí, y me acojo del capítulo 1, revelación de Jesucristo, se le concedió Dios para manifestar a su siervo, a todos, un libro abierto a todos, ya le manifestó esta revelación, es para la iglesia, para todos aquellos, ¿cierto?, que tengan interés en este libro maravilloso, porque recordemos que hay muchos que no se meten en este libro porque no lo entienden. Cambio. Bueno, ha dicho una clave, para manifestar a sus siervos. Si alguien es siervo del Señor, y deberíamos comprender bíblicamente qué significa ser siervo de Dios, si usted es siervo de Dios, tiene las capacidades necesarias para poder enfrentar este libro. Si no es un siervo de Dios, si es... Ahora, bueno, acá podríamos debatir qué es lo que es siervo de Dios. Humildemente digo que la Biblia enseña que siervo de Dios es aquella persona que ha dispuesto su vida para servir a Jesucristo. Si una persona va a una congregación no para servir a Jesucristo, sino para servirse de las bendiciones de ser llamado hijo de Dios, no califica para leer este libro. Entonces el requisito principal es para manifestar a sus siervos. Requisito para leer este libro es ser siervo de Dios y para poder comprenderlo. Leerlo lo puede leer cualquiera. Comprenderlo solamente los siervos van a tener... y el siervo tiene un propósito. Los siervos tienen propósito, personas que tienen propósito y objetivo de acuerdo a la edificación de la iglesia, a la instrucción de la iglesia, y acá el primer requisito son siervos. Así que ese es el primer punto. Para poder comprender el libro, debe ser un siervo del Señor. Adelante, cambio. Sí, creo, profesor, que está bien ahí el tema de los siervos, ¿no? Aunque es una regla de medir complicada, que todos los que estamos en Cristo, de alguna manera, somos servidores del Señor, ¿no? Pero claro, ahí tiene que haber una comprensión especial en Apocalipsis, tomando en cuenta cómo se lo puede entender. Totalmente un lenguaje simbólico, por eso no envejece y tiene una actualidad impresionante, ¿no? Cambio. Sin duda, y esos lenguajes simbólicos hay que aplicarlo en el propio contexto, ¿no es cierto? Ahora, el objetivo del libro, ¿cuál es? El primer capítulo, el primer versículo lo muestran. Hay dos palabras, hay una palabra que es controversial en el capítulo 1, que significa las cosas que han de suceder pronto. El pronto de este capítulo puede ser traducido, la palabra tajos en griego, puede ser traducido tanto como breve y deprisa. O sea, el pronto del Señor, siempre se habla de vengo un pronto, pero este pronto de las cosas suceder es un que es breve, pero están apresuradas porque se ejecuten y empiezan a ocurrir. Es como una necesidad de enviar el libro con la intención de advertir y preparar a las personas, no tan solo por aquel que viene, sino por las cosas que van a suceder. Hay que entender que el sentido del libro es por las cosas que deben suceder pronto. Entonces tenemos el mensajero, que es Juan. Podríamos hablar un poco, mi hermano Daniel, de cuándo fue escrito el libro, en qué contexto. Y Apocalipsis es, curiosamente, aunque está expuesto al final, es uno de los primeros libros que empezó a escribir Juan. Y si no es que fue el primer libro que escribe Juan. Que cambia. De la tribu de Judá.
Dios los bendiga, muy buenas tardes. Saludos para todos los que están en la congregación. ¿Podrían decirnos el tema de qué están hablando, por favor? Vamos ingresando al canal. Mi hermana, empezamos a leer el libro Apocalipsis. Vamos a hacer un repaso Apocalipsis completo, del capítulo 1 al capítulo 22. Y recién empezamos por los primeros versículos. Vamos a ver si podemos llegar hasta terminar el capítulo 3, ¿no es cierto? El objetivo de esta lectura es tener un pantallazo bien claro de lo que es el libro de Apocalipsis y poder discernir algunos de esos detalles que son un poco difíciles de comprender. Cambia. Adelante con el católogo Alexis, se nos quedó ahí congelada la imagen, cambió. Sí, hermanos, el ángel del que habla aquí es Jesucristo, ¿verdad? Cambio. Bien, hay una en el capítulo 2, vamos al capítulo 2. Dice da testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La pregunta, hay que hacer un texto comparado del versículo 2 en Jerusalén, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 2 puntos, todo lo he visto. Mientras Reina Valera, parece que el que estuviese viendo Apocalipsis es Jesucristo, en la traducción. En otras versiones comprendemos que el que está viendo, y por analizar todo el contexto del capítulo, el que ve las cosas, es Juan, ¿sí? Entendamos que no es que Juan se fue con un libro y se fue llevado a la visión y empezó a escribir mientras los veía, no. Hay que contextualizar cómo se desarrolla el libro para poder comprender el relato, si no, me pierdo. Juan está en Patmos, tiene las visiones, y después que tiene las visiones, recibe la orden de escribir el libro. El capítulo 2 nos da esta pauta. Juan ve la visión, ve todo lo que vio, y después recibe la orden de escribir el libro. La orden la comprendemos en el versículo 2. El versículo 2 es la orden de todo lo que vio. ¿Quién vio? Juan. Juan es el que ve. Por lo tanto, este es un libro que debemos comprender bajo una óptica de que una persona está viendo las cosas. Entonces, todos los lenguajes que se aplican y se escriben deben ser interpretados desde el punto de vista de un observador. Sí, mis hermanos, Juan fue un testigo ocular de todo lo que se está escribiendo en este libro. Ese es un punto clave de interpretación. ¿Se comprende? O sea, no es un mensaje que recibe, que se lo oyó, que se lo dictó. No. Él comprende que él lo vio. Podemos discutir de cómo lo vio, ¿no? Si fue que fue llevado al futuro, si fue que el futuro llegó a sus ojos, a su mente, si fue en sueños, si fue arrebatado al futuro, si viajó en espíritu al futuro. Siempre se ha hecho una explicación del capítulo 1, dice, diciendo, bueno, más adelante vamos a ir en el relato, ¿no es cierto? En cómo empieza este relato. Y hay una bienaventuranza, bienaventurado el que lee y todos los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Hay 2 palabras de guardar. En la Biblia tiene 2 aplicaciones el concepto guardar. Uno es cumplimiento y el otro es mantener en la memoria. El concepto de guardar acá no es para cumplir, porque es imposible cumplir Apocalipsis. No hay mandatos para cumplir. Entonces la palabra guardar acá se aplica de conservar en el recuerdo nuestras mentes vivas. La bienaventuranza es para aquellos que guardan, que mantienen en su mente Apocalipsis vivo. Esa es una bienaventuranza. Entonces,
esto se abre un poquito más en el concepto de los destinatarios. De esto ya nos trasladamos al capítulo 1, versículo 4, y antes de iniciar. Adelante, si no hay una pregunta en estos primeros 3 versículos, nos introducimos al versículo 4, quien quiera leer, adelante, capítulo 1, versículos 4 al 8, cambio. Amén. Apocalipsis 1, 4 al 8, dice así: Juan, a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdote para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Cambio. Bien, los que quieran ir haciendo notas porque le ayude la comprensión de esta lectura, Apocalipsis, debe tomar un libro de notas. En ese libro de notas va a colocar puntos y pautas. Punto número 1, destinado a los siervos. Punto número 2, el que escribe vio todo esto y lo escribe después que lo vio. Punto número 3, la ordenanza de guardar es mantener como un recuerdo en la memoria, un recuerdo fresco y vivo. Por lo tanto es un libro que debe ser leído, debe ser compartido en la iglesia, ¿sí? Quienes los leen y quienes los comparten son los siervos. Acá se diferencia, por eso digo que el que toma el libro para explicarlo debe ser siervo, debe ser ministro de Dios. Claro, va dirigido a toda la iglesia, pero el encargado de entregar esto es un siervo de Dios. Si alguien no es siervo de Dios, nos va a meter en problemas a las personas cuando haga la explicación del libro. Versículo número 4, acá hay una pauta de interpretación. Cuando escribimos el historial de pautas de interpretación, usted debe hacer una hoja aparte y escribir pautas de interpretación. Pauta número 1, el destinatario. Pauta número 2, fue escrito después de ser visto, así que hay que entender el tiempo. Cuando el escritor escribe, si está escribiendo como un recuerdo de lo que vio, ¿sí? O lo está escribiendo en tiempo presente, ausentando como si él estuviese viviendo eso en el momento. Por ahí los escritores, cuando relatan un libro, estos tiempos los saltan. Por ejemplo, escriben en primera persona en tiempo real, como si lo estuviese viendo, o lo escribe cuando yo vi, y sí, entonces mezclan tiempos, pero independientemente que habla en tiempo pasado, hay que entender que lo que está viendo fue una escena que él ya la vio y la está escribiendo. Y por ahí Juan escribe como si eso estuviese ocurriendo en el momento que lo está escribiendo. Estos puntos son importantes a interpretar. Otro de los puntos, el punto número 4, es lo que introduce en el Apocalipsis 1.4 y 1.8. Hay una cláusula para comprender. Cristo se revela de una manera completa en este libro. Y se revela en 3 puntos. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Por qué empieza con el que es y no con el que era? Porque el que es el que le está hablando y el que le muestra la revelación. ¿Quién es? Jesucristo, el resucitado. El que era, ¿cómo sabemos que el que era? ¿Era qué cosa? El verbo, o la palabra, o el logos, ¿sí? Verbo de acuerdo a Reina Valera, la palabra como se traduce y el logo en el griego. Entonces el que era es el logo, aquel que era Dios, sentado a la diestra de Dios, Juan 1.1. El que es el que resucitó, ¿sí? Tenemos que entender que es el que resucitó. Y ahora, el que ha de venir es la última parte, porque el que ha de venir. Y esto es cronológico, mis hermanos. Habla con una perfecta cronología en el tiempo que se escribe, el que es, recordando lo que era y cómo va a venir. Y aunque es el mismo,
Señor